Hola, Antón, ¿nos oyes? Perfectamente. Vale, Muy buenas. nosotros te oímos a ti, ¿vale? Vale. Perfecto. Bueno, ongi etorri jardunaldi hauetara. Pixkat antolatu dira postura jakuntza jardunaldi hauek, nolabait ere arloan baitan aldaketa generazional bat izaten egiteelako denbora gutxian, eta eskolaren barruan ere justu plan berriekin kontan dago. Gizartearen egoera, hirigintzaren egoera, lurraldearen egoera ere, nahiz eta beti krisian egon. Ulertzen dugu gaur egun oraindik krisi handiago batean dagoela, faktore ezberdinagatik. Eta iruditzen zaigu eskola honek bai lurraldeari eta bai hirigintzari dizkion ekarpen horiek jarraitu behar daukagula, eta horregatik planteatu dugu lau saio, hilabetero saio bat, pixka bat jubilatu dian irakasleak, irakasle berriekin elkartu eta hausnarketa mankomun batzuk egiteko. Hausnarketa horietan txertatu nahi ditugu pixkat hirigintzan bai lege aldetik edo hirigintza gauzatzerakoan arkitektoi eskatzen zaizkigun gai berriak, parte hartzean bezala, generoa, edo ingurugiro gaiari bezala, Edo euskera, edo euskeran eragina, hortan nola horrek zekarpen egiten ditugun hirigintzari, zenbait jaino guk egin dezakegu zerbait, beste disziplinekin nola harremandu behar geha, eta guzti horretatik eskolak formatzerako orduan ikasle berriak eta arkitekto eta urbanista berriak nundik kanpo behar dugu edo nun empatizatu behar ditugun indarrak. Horretarako igual aurkezten. Pausada, ez duguna zerotik hasi nahi, nahi dugu oinarri bat hasteko. Eta horregatik, gaur gomidatu ditugu Iñaki eta Xavier. Iñaki Elbizu eta Xavier Zaga. Xavier, baina urte asko utzi zigun, utzi zuen eskola. Ez dakila zenbat. Honera dut nintzenean. Oain dara zenbat urte juntzinera? Jubilatu nintzela? Bai. Zer dut? Amala. Espaldi. Azkar pasaldia, Xavier, egontzan eskola honen hasieran. Oen bako notuta, no? Así que beste bitxote. Xavier egontzan eskolako hasieran, eta gero poliki-poliki juntziren taldea honditzen, ez? Galarragarekin ere egontzinen hasiera horretan, Iñakirekin. Gero etorritzan Anton, Iñaki, Salazar, Koldo geroago, eta Vicente baita ere. Eta orain danak batera, batean alde egin zuten Salazar ere eta zuen. Orduan, gaur daukagu Iñaki eta Xavier, itxarrorekin. Itxarro moderatuko du saioa, eta planteatzen da pixka bat elkarrezketa moduan, ez? Beraien artean, baina pixka bat bete ere, bideratuta dut ere planteatzen. Bai, hori da pixkat, nolabait ere antolaketa txo bat egiteko, lau saioak dira eskala jaizten bezala, gaur lurraldea eta paisaiaren inguruan hitzeteko eskusa daukagu, eta izango dugun nahi dugun gaietan. Apirilean izango da gehiago hiriaren gaia, eta etorriko dira Anton, Koldo eta Javier Salazar. Maiatzean auzoaren eskalara gerturatuko geha Galarragarekin, Vicenterekin eta ikaskunekin, eta bukatuko dugu, edo saioa ekainean bukatu nahi dugu, espazio publikoaren gaiarekin. Ni, Unai Fernández de Toño, José Ramón Lombera segurazki, José María Alcorte konfirmatzeke, bukatuko dugu. Espero dugu denok saio guztietan elkar ikustea, eta hausnarketa politik egitea dena. Beraz, beraiek, euskera zer dana. Dana euskeraz. Bai, bakoitza nahi duen moduan, necesito euskera espezifiko. Danak euskeraz duak dira. Modu prozesotan, Bai. Gaitea, no? Gaitea izan. Bai, euskeraz kontatzen nahi, baina segurtzeko eusekin izkatu. Euskaldun analfabetu da, gure begaldatik. Etxo, kastolik etziko, no? Baina gaian ere, dena erderaz egin du, baina ere. Bai, baina zure aldean pixka, zure aldean pixka gaztiuzea.
Baina esan nahi dut. Narte esan, espresatzeko momentuan, idazteko momentuan, irakurtzen, badatik euskara, etxetu momentuan, tiene los costos de hoxe nahi du, Bueno, esan behar izan. Erdera zu batzu izantu dut. Beti egin dugu hori, ez da? Beno, zera ikaskuneketako lokaipatu dituzten lau bai horiek. Bakatu etxar, ez dakit zuitu gara zeta. Aurkezpen txiki bat? Bai, ere. Zinek egin gure. Zer goki bai hori guztitzen. Ez dut elkar ezagutzen, Ez da nire, baina konformatzen nahi, baina bidez biztatua nahi zenez, Bueno, pero horrela dela eta hon txartzen dugu. Pero izen abizenak, oso... Mira, zona, oantxe hasi dut eskolan ikasiten. Oiana... Angela dago zaten dugu, zuzea? Egitura? Baina zera? Arkitektura artxiboa, Marianorekin zaude. Osun. Izena ez duten zen. Bai. Bakatu? Vicente, eso es la Berekin? Antón eta Iñaki, os voy a silenciar el micrófono porque se oye mucho ruido vuestro y no nos oímos entre nosotros. Cuando queráis hablar, nos pedís, levantáis la mano esta que dice aquí, ahí se pone en moradito una cosa, nosotros oímos un ruido y os damos pie, ¿vale? Si no os importa apagar el micrófono, por favor, Iñaki. Antonek itzali du. Nik itzaltzen dio. Vale. Estoy intentando quitar el Ya te lo quito yo. Ya está. Ya está. Vale. Soy Miguel. Yo estoy aquí pues, más que todo porque soy de Articu. ¿Eres de? ¿Perdón? De Articu. Es por así decir, que es una asociación que nace de la vinculación entre el gobierno vasco y la Sociedad Escolar de Arquitectura y estamos pues haciendo saber los diferentes eventos que se realizan aquí en la universidad y uno de ellos es este. Actualmente, por lo cual estoy yo ahora cubriendo con así decirlo. Nire lortiko naiz, eta antropologa naiz. Eta naiz irakasle ondoko eskolan, ondoko fakultatean. Eta ematen dut espazioaren antropologia. Ezagutzen dut kontu eta ondiot dago. Eta hemen dago. Gu behatzaileak izatekera. Behatzaileak? A mí no sé si me conocéis, porque lo que sea. Algunos sabéis si lo queréis pasar por mis manos, otros no. Yo que entre dos alas, esos primeros profesores, algunos sabéis que alumnos, me estoy, como siempre, intentando cortar. Bueno, beraiek esan duten bezala, printzipioz, geratu ginen horretaz, lau gai horretaz, hitz egiteko. Hau da, herritarren partaidetza, ingurunea, genero politika edo genero ikuspegia, eta azkenik euskera edo hizkuntza.
zenolako garapenak eta horren ingurua. Beraz, nik egin dudana izan da abiapuntu bezala edo horren zera, egiten den bezala puntu bat eman, beraz. Kondo kentatu du, horren ahotetik lokalde antolamentu bat egirakela, horreneko norbait bakoitzak dituen hausnarketak erronkin gainera, ez horiek diake ondoko gaiak. Elkartu gaitu uste, nahi deguna egiteko, edo bakoitzari interesen zaiona. Bai, nola gai batzuk markatu batzean, gai batzuk bota genitun, gaur egun irigintan aldatu dian, txertatu dian gai bezala. Hori da. Eta hori da eskusa da, izkala bakoitzak nahi duna zitz egiteko eskala. Ez que konik planteatu ditun lau gai horiek transversalak dira eskala guztietan. Orduan, tratatu daitezke eskala guztietan. Txaro, eta Iñaki, hor egon dira, Xabier igual beste eskala batean, baina adituan zea justo eskala horretan. Lau gaiak planteatzen dira izan dit, baina lau gai horiek zenolako garapena eragina egongo egoera, baina ez orokorrean esan nahi dut, baizik eta hirigintzari eta lurralde antolamenduari begira. Eta, esan nahi dut, itzaskunek esaten duen bezala, berez, lagen dotetan agertzen dira edo planteatzen dira horrela formatzeko gai beste batzuekin batera, hauek dira nahi nagusiena. Dot. Lurralde antolamendurako zera gira dot. Bueno, zein dezaket? Bueno, zerra bat dukan, Bueno, zein. Justo, a ver, justo por la segunda es... Una cuestión de orden. Orden de un texto. Vale, ni planteatzen. Ikusi nunean, ondo bihotoko txostena ikusi ditu lau puntu horiek, eta gero, erdeazetan punto suspensivos. Nik etxe santu honetan, arkitekturako, kultura, ikaskuntza da etxe santu honetan, nik utxinez ditzekoet de los puntos suspensivos. Porque beste gauzak, errespetu oso egin, baina etxe honetan, nik uste etxe honetan, eta hemen pasatzean ikasleetzako, gauza horiek ez dira gaur egun gure ofizioakan krisialdi bini hauki ez du krisialdi honetan. Ez txeko, desde los egipcios. Hauki krisialdi, matu arkitektuak ez gara barra politikoentzako, promotorientzako, eta etxe honetatik atera behar du reakzio bat hiriak nola eraiki berdian martxan jartzeko. Gu, bide hortatik berroeta marrote biligia, eta anentzu nahiz, gaur egun hirigintzako estabide honekin, punto horietaz bakar entzende lorra da, nik hartuta aldegin dut. Así de esto no es una boda, esto es un bautizo. O sea, así de claro, serio. A ver, ez dakita pasatuko nahi zen. A ver, puntua eman nahi nuen. A ver, gutxinez, ez dakit, bakoitzak nahi duena esan dezake, baina, bueno, hor, nolaitean moderatzeko edo, hori, abiapuntua zerbait esateko horren inguruan inspiratzeko modua izan daitekena, edo gutxinez atian aspertzen zaituztut, baina nik kontatuko dizkizuet ideia batzuk nik ditudana, horren inguruan. Ez nago zeharo adoz eta uste den parte hartzea. Ez, naiz geografoa. Bai. Bai. Arrazu izkoak, ez da duzurekin, ez da eskertu, baina nun gaude, Bai. Geografia eskolan, itzeitea due irian eraikuntzei buruz da forma buruz, itzeitea da. Ego soziologia eskolan, buruneko eskoletan itzeitea da, abogatu eskoletan, ez da itzeitea. Gu bakarri dakigu, arkitektu bakarri dakigu, zen bierran iria ondo eraikitzeko arkitektu bezala. Hau da arkitektura eskola bat, Hori da arkitektura eskola batean oso pieza basikoa, baina egitza arkitekturetzako
Eta komplikatu da, eta lurraldean nolak eta komplikatu da. Eta dot, PTP, dagoeko izero dikin, Euskal Herri osoko direktriz guandik komplikatu dago. Eta gero eta goitu da ikusi, arkitektuak zer ikusi gutxi goratu. Baina, hemen irakatzi bertan. Irigintzan, hemen importantzia horiak gure. Irigintzan ezatia, beste gero, jarraitu. Vicente. Bai, segundo bat, ez dakit, Vicente, aipatu zerbait, ez ondo ulertu, baina, igual, sarrera modukoa planteatu duzuna, txaro, no? Itxaro. Zuzenean, lau gai handioi eta sartzea, porque kolo bialdutako bidoian azaltzen zen puntutxo bat. Igual, sarrera modukoa egokiagoa dala. Zuk izaten zuen apatzen zuen, gaurko erronkak. Gaurko erronkak, esan nahi dugu, bizkat, Xabier momentu enten planteatzen da, ikuspuntu orokorrean nola ikusten dugu. Gaurko erronka hundi hori noski, baina hemen bai, baina ze indarrakin, ze pixuakin, hori da nire eztabaida, nire kezka. Eta doctores tienen la Santa Madre de la Iglesia en temas medioambientalistas, en temas de política urbanística, en temas socioeconómicos, en temas de participación. Claro que sí. Y he trabajado bastante interdisciplinarmente a lo largo de mis años de carrera. Pero desde mi oficio, pero es que bueno, ahora, os voy a dar 40 ejemplos como las novenas de la Inmaculada Concepción, que eran un rollo que decían ejemplo, y en el ejemplo pasábamos de chavales niños. Cuando tratábamos de defender los trazados de las autovías del Alto Deva, tuvimos reuniones con ingenieros de caminos, y en terrenos que nos ocupaban pues, de crecimiento industrial. Claro que teníamos una visión interescalar del territorio. Hoy se habla del territorio, la visión interescalar. Y los del MOPU de Madrid trazaban la autopista de Marzala del Alto Deva por los terrenos más baratos, hartarse iba a ir al centro. Pero discutimos, oye, pues bueno, pasar esta zona con un túnel. Se descojonaban de nosotros. Ha dicho túnel. El arquitecto ha dicho túnel. O sea, es que es así. No pintamos nada en esas escalas. Y en las dos, Dios me libre. Bueno, el que esté interesado. A mí me pidió el gobierno vasco un informe, la consejera Esther Larrañaga. Un informe sobre a mí y a unos cuantos catedráticos de aquí del país. No me acuerdo los nombres de algunos de ellos. Un restaurazo. Allende, José Allende, esa pues pidió, estás al tanto. Yo ya presenté mis cosas, pagaron. Muy bien. Pues que hoy ya escribí mi opinión sobre el blog. He entrado en internet estos días en el blog. Coño, es que es más de lo mismo. Pero qué horror. Pero no sirve para nada. Desde mi lectura. Se vean a otros niveles. Pero por favor. Javier está reclamando, yo creo, el propio hecho de hacer urbanismo. No, es que ha desaparecido. En Guipúzcoa, Iñaki, en Guipúzcoa, las dos las dirigió las primeras un señor que se llamaba Vigana. Por cierto, a la oposición de cátedra mía, todos los catedráticos muertos y jubilados de esta escuela se presentaron solos a la oposición. A la mía se presentó Vegana. Y venía... ¿Quién se presentó? Xavier. Vegana. Venía a caballo a por mí. Y otros catedráticos de esta escuela que no estaban nada de acuerdo con nuestra política en esta escuela, no voy a decir nombres, pero algunos veteranos ya se los imaginan.
me decían, José Javier, te deseo suerte en la oposición, pero ¿cómo la llevas a la? Porque venía a poner el tipo en esta escuela para hablar de todas estas cosas. Tribunal, Manuel Solá Morales, Joan Busquets, Antonio Font, un catedrático de Madrid que no me acuerdo el nombre, y Ureña, catedrático de Ingenieros de Caminos de Santander. Le metieron de 5-4 una zurra. Yo, una zurra, pero usted hablaba del taller de ideas. Hoy en día tiene más, estoy hablando de 30 años igual, o más. Hoy en día igual tiene más interés que vía satélite voy a conectar las ciudades, las metrópolis, no sé qué tal. Y el argumento era este. Pero ¿cómo? En la escuela de arquitectura, ¿qué nos viene usted con estos temas a los 1000 arquitectos que pasan? Pero es que no soy yo, es que este tema a mí me ha sorprendido, os digo la verdad. Yo agradezco mucho la intencionalidad de este debate, pero voy a intentar que se dé la vuelta. Voy Dios, si no me voy, porque me ha sorprendido mucho a estas alturas. Y estando donde estamos, que se están descojonando a nosotros, los políticos y los promotores, es una vergüenza, coño. ¿Y qué vamos a estar aquí enseñando? Que también, pero como optativas, pero vamos a dosificar, Pero ¿qué va a ser esto? Que el alcalde de San Sebastián, a mí también me ha llegado un panfleto diciendo que en las vías de tren detrás de la estación de Amara, que la hice yo, por cierto, y detrás de la plaza de Aso, al otro lado de la plaza de Aso, también eran vías de tren. Eran vías de tren, Y nos peleamos en su momento desde el gobierno, desde el oficio, para que aquellas vías se convirtieran en una plaza pública, la hostia. Y el alcalde nos ha buzoneado diciendo que van a hacer en el otro lado también vías de tren, con el topo, el metro de los cojones también ahí abajo, que van a hacer 500 viviendas. ¿Pero qué es esto? Si no hay sitios, si es el monte, pero sí, tía. Colegio Xili, escuela, hablando de otras cosas que son interesantes. Pero, por favor, si hubiera Oteiza, yo le invito bastante. Tenemos que levantar este país, la cultura de la universidad. No había universidad, la hostia. Yo me tuve que ir a examinar de rivalidad a Zaragoza. Y los estudié en Navarra, en el Carlos. Los de Bilbao y Donosti a Valladolid. Ahora estaría yo los de Valladolid 30 años a hacer la rivalidad a Euskadi. Hemos visto esto. Oteiza decía lo importante que se decía todo. Los arquitectos municipales son importantísimos para conducir la ciudad. ¿Dónde están? Aquí está uno de ellos, de los pocos. Hay más, dos, pero marcando. No digo todos, pero es que se ha convertido esto en nada especialmente pequeña de jurisprudencia. Pero es que el reto que tienen estos... Xavier, el reto que tienen es... Cuando una carga eso se bueno. Nik ezbertuko nuke interbentzio mozado gainean, bete gehiago gizteriteko. Bakoitza bere ritmoak. Quiero decir que yo creo que Xavier quiero decir que tenéis un reto impresionante porque él ha oído hablar del humanismo. Yo también he oído hablar del humanismo, pero es que hay gente que ya no ha oído hablar del humanismo, que ha desaparecido, que tiene el reto de aguantar de una cosa que está desapareciendo, aguantar una cosa que está desapareciendo, que la están queriendo desaparecer. Vicente sabe lo que es esto, él sabe, ha oído, pero yo creo que está desapareciendo, porque ya no hay plan, ni hay plan, ni hay nada, ni plan, ni nada, es que no es nada. Eso, o sea, que tenéis un reto, vamos, y no sé cómo decirlo. Y si es un oficio precioso. Pero, a ver, Xavier, es molesto, y para la pasta, es molesto para la pasta. Para que la pasta circule rápido es molesto. Para dar una manera. Y la pasta quiere rápido para temas y obras. En la universidad, en la escuela, pero si es precioso el intervenir. Bueno, incluso con los otros profesores de otras áreas. Sí, pero también saben vosotros los urbanistas, que causan la leche. A ver, ¿quieres que te enseñe mis últimos 5 proyectos de arquitectura? Porque yo he hecho arquitectura también, Cogeros el libro de la exposición que he hecho.
Coño, en la escuela tenemos que poner orden, hacernos fuertes desde nuestro oficio y desde nuestras herramientas. Sí, lo que pasa... Y saber lo que es los trazados, la forma urbana, la ciudad histórica, todo, vale, pero si aquello del nuevo urbanismo, Amenábar en Bilbao, en Termibus, tengo fotos hechas, el urbanismo nunca ha visto. Por fortuna. Pero tenemos... Pero hizo y bueno, pero es que está siempre aquí, o sea, mareando la perdiz con temas muy importantes, pero esos temas que se estudien en otras facultades y aquí, por supuesto, pues que vengáis expertos en una parte pero cuando he visto el guión de esto son estas 4 y puntos suspensivos, mira, o sea, es Benetán, era un espero, vaya. Pero entonces, ¿qué es para vosotros hacer urbanismo? Hoy en día hay que hacer urbanismo. Y tiene mucho sentido hacer un urbanismo escuchando a la gente, atendiendo al medio ambiente. ¿Desde la Escuela de Arquitectura? Desde la Escuela de Arquitectura, por supuesto que sí. Un edificio se implanta en un entorno. No, porque desde otras especialidades. Entonces, cuéntanos cómo crees que hay a ver, yo no creo, desde la Escuela de Arquitectura. Yo no creo que tú estás diciendo que vayan a hacer eso. Desde otras especialidades os pasará lo que nos pasaba por los ingenieros de camino y por los túneles. Otras especialidades, ¿qué están diciendo los arquitectos de temas de los que si no es nuestro oficio? Yo creo que sí es nuestro oficio, Xavier, creo que sí es nuestro oficio. Tenemos que ir por delante. Con esto hacíamos la ciudad, con esto. ¿A cuántos abogados le he dicho? Oye, dibújame. Pues ahora no basta. No basta. Ya sé que no basta. Hay que meterse en el lío. Mira, sí, me dice, Entusia goitza egin zen, Agitu nahiko dute zer erran nahi duen orduan. Ni hirugarren hilabetean etorri behar nahi zaurri zanen. Orduan, indoile ikusi nuen eta nire buruari buelta batzuk eman dizien. Eta kontua da, hemen planteatzen dena, ongi planteatu da, planteatzen dena da, lehenbiziko batera pasatu egin duzu, lehenbiziko kontu. Tipo lider esan hemen esaten du, zeintzuk dira gaur egun hirigintzak eta lurralde antolamendu dituen erronka. Zein dira erronka, hori da lehenbiziko kontua. Hemengo bakoitzak errantezala, nun gaude zer egin behar dugun aurre, eta edo horretan, idoiak planteatzen dut, horietan zein hartu egin dituzte gauza. Bueno, gero, tipo lider zein esan esan nahi asikan, sozenean joan zarete lau kontu inetara. Niri gehiago eskatu naute, eta eskatzen naute, eta klaseak ematen ditudanean ere, urtero, dota bat ematen dituen, hauek dira, ikasle aurrean izan behar dituzten kontua, eta urtero berritzen dugu programa, eta horren arabera, ez? Orduan, hortik hasiko ginela usten duen, eta horretik ere, zergatik, sensazio dut hau nahiko naskia hasi dela, zergatik, ezotzen dugu, arranka horien gain egiten azten, garen azten horretan. Xavier Repotado. Bereak esan ditula, azierrako izagik gehiago botaneko dituzken. Horrata evoluziotzeko, Hori da, zein diren, gure lanak hemen dituen erronkak eta eskolak konduan izan beharko dituzkenak. Gero izan izateke, nik uste... Eso, Vicente, zerreteko banda evoluzioetako ikerketan lana, horre, arkitektuen ikuspegitik, noski. Hala, indara hori burua, ez da publikatu, baina publikatukoa. Ikerketan bat eskola honetan hasi gineana, eta lehenbala hogeita urte, Roberto García Escribi, irakardia zan, hiltza gizatua, eta ez gure kursu ikerdiakin, zergatik hasi ginean, kezkatuta ordu gure kezka zan, Gipuzkoako lurra, esate zuen, los agoreros, se está acabando el suelo en Euskadi, de Surra, en Euskadi hay suelo a punta pala. Se están acabando los valles. Eso es otra cuestión, en algunas zonas de Navarra y de Álava, o de Vizcaya. Gipuzkoan, eskatutako, ahí sigan herrias kotan pasatzen, lur lauetikan, maldeta, eta nola,
carretera, unos bloques, pim, pam, algo sitio, horrek izan dut da, indenuniketen hori, nola ikusten duen arkitektuak, lurra eta paisaia hitzaren parra itaue beste disiplina askoek parra itaue, paisaia, lurra, nola domestikatu behar deun arkitektua, esatik arkitektua beti, bai etxe bat, edo bai hiri multzo bat, edo hiri bat, lurra agortzen da nia laua, terrenua, bada, domestikatu behar ditu. Hortik da, eta nola domestikatu, kutxara batekin kris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 k
eta pasa mundu guztitik da. Toki askotan berta junda. A ver, Egon pizka, gutxea zurikatzen. Lurraldeak dira egieta, azikia. Baina, arkitekturen ikuspegitik, noski, eta hori izan zen lan bat oso interesgarri. Eta nik Bixenten klasea, igual, zemat dut dira, 10, 20 dute, naizena. Txarlo ipeiate, guai, pogramo notas, claro. Txarlo, se ve que ulertu hori, noski. A ver, Txarlo indatizu cuando habláis de la participación ciudadana. O del verdaderamente Txarlo, esto es usted, hemen. Igual beste puta bat. Nik, digan, hain da, hizkuntza arkitektu, nola ez du ulertuko, nun nintzen Getaria, mendizulo bat, nintzen hiri bat, earkiazko razionalizatu bat. Nola ez du ulertuko. Bueno. Diga, bueno, lehenengo da, zuk aipatu duzu, hori, berai izan ziena, hau da, lurzorua, lurra ez da agortu egitina, zera, hor, baina zera aranendoa. Hor, zuzeu sartu zara lurralde antolamendua. Zuzeu, hor, zekatik ezaten duzu horren urrun dagoela, ez dago urrun. Beste, aklarrazio bat. Hemen, zaten denean, nik ez behit, bian dezuen txosten horretan, lurralde esate zuenian, zeiten, lurralde antolaketa inguru, eskala horrekin, las DOT, las PTPs, la Ordenación Territorial Supramunicipal. Ala da, cuando hortikan dikua gaurko eberau. Gaurko egora difan, bakoitzan nahi Ega iritsiz, nik nahiko nukena da gaurko egoerari bildurrak kentzea. Nik ez egit ergatik itortzen bildurrekin. Lurraldez, eskala txantikanezako bilera hau, eta beste hiru bilera, lotuta daude, danak, ez separatu, está clarísimo, o sea, las 4 escalas, hortik hasi ginen, bandan dan hori hortik, baina gaurko txosten horre eman dugu gaur etxein berdeula de las DOT, que por cierto de las DOT, voy a hacer un secretito, yo también tengo bastante naiz barbezu lan gaiztutik dena izan, paseite zeite. Esas 4 puntos también vienen de las nuevas, ¿no? Los mismos literalmente, los mismos, pues se lo han hecho, te lo digo, vale para las DOT y vale para la escuela de arquitectura, para la enseñanza, eso. No pasarán, lo que pasa es que solían pasar, cuando decían los que no pasarán, pasaban todos, pero no nos moverán. A mí no me vais a mover. Me moriré por alguna respuesta. Pero hau ulertu berdezu, gaztia zen, ulertu. Eta beste argoi eman bere garrantzia. Ez da daukaten garrantzia. Nire gaurko bezua hori da. Eta entzien dezaket rollo gila lurralde inguruz txatikan. Julo urte dia karrera bukatu nula. Eta gu bukatu du karrera Bartzelonan. Ez gendu nizautzen, nuntzion Euskadi ez gendu nizautzen. Ni cómo eran nuestras villas, ni cómo era nuestro territorio. No sabíamos ni puta idea de nada. En el urbanismo, ¿sabéis lo único que nos enseñaron? La Carta de Atenas. Hasta por vía intravenosa. No se hablaba más que la Carta de Atenas. Claro, años 50. Nada más, no sabíamos ni dónde estaban los valles de Guipúzcoa, ni el territorio. Ese es el territorio. Ahora vamos a reconocer el territorio. Desde nuestro oficio, claro, tenemos que trabajar en este territorio. Claro. Y el paisaje, claro que sí. Y tenemos que hacer el país, y tenemos que
trazar bien las autopistas. La autopista del Alto Deva, cuando vino el gobierno vasco, por cierto, se hizo por donde dirigimos nosotros, por los 14 ayuntamientos de la comarca. Coño, es que está clarísimo, coño. Permitidme que tiene Iñor contra el Olivaña, coño. Abrir los ojos, la hostia, abrir los ojos, y más en este momento, que es que se están descojonando de nuestro oficio. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? A mí no me ha pedido una opinión desde que me he jubilado. Es que es terrible. No quiero hablar de mí, porque a estas alturas, ayer a estas horas, ¿sabéis dónde estaba yo? En el mar pescando verdeles, para que sepáis también no quiero hacer carrera ni, pero por favor, es que está tan claro, no me ha pedido en los 14 años nadie una opinión, ni en mi pueblo, no le conozco a la alcaldesa Sebastián, que lleva 6 años el que me ha mandado el panfleto de las villas de Almara. ¿Sabéis que eso quiere decir? Bueno, pero es que hay que jugar con esa habilidad. O sea, Pacho me estoy contando, esto no, hay que reaccionar. ¿Sabes lo que dijo Oriol Bohigas en la inauguración de esta escuela? Esta escuela está gracias a Oriol Bohigas y a Peña Gachini, otro referente cuando la carrera. Oteiza y Peña Gachini. A otros niveles, por supuesto. Oteiza. Bohigas en el Paraninfo dijo, la conferencia de los arquitectos de esta escuela, y fíjate si el momento era, comparando con el de ahora, era Disneylandia, dijo, tenemos que hacer la revolución de los arquitectos. Dijo textualmente eso, estará grabado. Lo dijo aquí, o sea, bueno, a Rob Clear, que vino a explicar Bentaberri con una propuesta que era una ciudad medieval orgánica alemana, yo le conocía, había estado en su estudio, conocíamos a mucha gente, desde las semanas de arquitectura montadas por el Colegio de Arquitectos. ¿Qué tiempos aquellos? Rob Clear, cuando acabó, se le dijo, delante de todo, Rob, te has equivocado. En ese territorio que hay 4 industrias y el gobierno tiene una plaza, hay que hacer una ciudad racional. Aquí hasta los centros históricos son racionales, no son orgánicos, pero a la papelera, ¿y sabéis lo que se hizo ahí? Un arquitecto que trabajó conmigo en el estudio 6, Pacho de León, se hizo un crónico del Pérez Sánchez Sacerdote, un crónico desde el Boulevard a la avenida y desde el día del río. Coger la trama y ponerla ahí. La plaza de ahí es la misma dimensión que la plaza de Guipúzcoa. Bueno, pasen y vean cómo funciona. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer ahora? Javier, vamos a ver. Quiero decir, Javier, que quiero un poco generalizar un poco tus afirmaciones, simplemente contextualizar. Que quiero decir que en ese momento todavía había un ayuntamiento que quería un urbanista y quería hacer un plan y se hablaba y había que planificar la ciudad. Y entró Pacho de León y pudo racionalizar un poco, pensar un poco. Eso que es que solamente llegar ahí, no sé si vamos a llegar ahí. A que nos llaman, no nosotros, pero es que el asunto es que les vayan a llamar a ellos para decir, a ver, no hermano, hay que racionalizar esto. Porque luego que sea... Estamos hablando de cosas que son de nuestro oficio. No, es que, Javier, yo te voy a decir una cosa. Tendremos que, incluso para ganar la batalla esta, tendremos que hacer una visión ampliada de nuestro oficio y meternos donde ahora parece que no nos llaman y sí nos llaman. Y eso lo he aprendido de ti. O sea, que no te hagas tampoco... Los hacían caso. No. A ver, Xavier se queja de que como profesión nos están ninguneando. Es decir, que el urbanismo... Que Absolutamente. Eso digo yo. Que levante la mano, que no esté de acuerdo con esto. Y Charo, como disciplina, Como disciplina. Incluso, vamos a... No, pero si no me dejo. Disciplina. Sí, y porque el urbanismo murió. Pues ¿quién está matándolo? No le interesa, o sea, se sustituyó por el urbanismo de proyectos.
¿por qué tenemos para el cuerpo de pasajes? No, de proyectos malos. Y de proyectos hechos en Japón y de proyectos que son magníficos, son arquitectura de autor, que no pegan con el contexto, que se matan. No pega, pero da para doble de densidad, Pero, si no lo sabes. Sí, no, que lo sé. Yo gané un tercer premio en el concurso Thyssen en Torre con 800 viviendas y la difunta Zaha Hadid, que no había hecho en su puta vida un plan de urbanismo, yo tengo su monografía, todas las arquitecturas de las suyas, ¿ves? Hizo ya está, las gusanas de 18 pisos, está el triple de viviendas, y los promotores, ha dicho la premio Thyssen. Claro, tengo que que son se hace en el despacho de una contrata importante, una empresa importantísima y de un político importantísimo. Y eso que se hacen los proyectos ahí. Pero yo quiero llevar, mira, aprovechando el Pero tema... antes había que pasar por un filtro de la ciudad, de la racionalidad, de algo, de lo que sea planear, lo que queríamos pensar. No, ahora es que sigue, perdón. El planteamiento era, nos quejamos o porque nos ningunean como arquitectos, nos están ninguneando como sociedad. Pero yo ahora pregunto, y traigo el tema un poco a la cuestión del día y al primero de los temas. Es decir, ahora nos piden a vosotros opinión. ¿Y cuándo se le ha pedido la opinión a la gente de la calle, que es la que paga la urbanización, la que soporta las cargas, la que vive en edificios de mierda? O sea, se ha ninguneado a la población. Y lo que viene ahora, lo que se exige ahora, desde ámbitos internacionales y por mucha razón, es que haya una participación del ciudadano, es decir, del último mono. Y por eso venía el primer tema. Sí, pero no en esta santa casa. Pero vosotros tenéis acostumbrados a dar la palabra al ciudadano. Si no la dais vosotros, ¿quién la da? Pero ¿quién nos ha quitado la palabra al ciudadano? Javier, yo creo que ahí pueden dar la talla perfectamente. Pueden meter estas cosas en la disciplina y en su oficio. Estas cosas pueden estar en nuestro oficio, Javier. Una visión un poco ampliada del oficio y de la disciplina del urbanismo es buena y es conveniente y tú la has manejado. Pasa que no te la callas. Cuando quiero decir una visión ampliada quiero decir voy a decir alguna burrada, pero cuando quiero decir una ciudad que funcione, no solo que funcione, sino que emocione, por ejemplo. Ahí hay un ámbito que habrá que entrar. Eso ahora tenía yo que ver unas cosas y además de hacer ciudades, igual tenemos que hacer símbolos, ¿sabes? Y claro, y en esta visión un poco ampliada tenemos que meternos, porque además es nuestro oficio. Y no te hagas el tonto, porque tú sabes, te digo con confianza, porque tú ves que he aprendido esto de ti. O sea, que ahora no me vas a decir a mí que tú vas a la racionalidad, al oficio y tal. Pero en nuestro oficio, la emoción, una cierta trascendencia de las cosas está presente. Y yo te lo he aprendido a ti. O sea, que veas que no. Entonces, por ahí también, no, es que igual tenemos que atacar para ir para adelante. O sea, no, si retrocedemos a las trincheras, igual no salimos. Las nuestras, las clásicas, igual hay que hacer nuevas avanzadillas. Y esos temas que luego traemos a ellos, creo que tienen cabida. Y es que están con compañeros vuestros. Sí. No, pero... Dime. Evidentemente, tiene razón. Tiene que haber una preocupación de los arquitectos por la función social del arquitecto, evidentemente. La función medioambiental, por supuesto. Lo del urbanismo de género yo ahí me pierdo. No puedo opinar, pero evidentemente que también. Y no sé cuál es el otro. Siguiendo con los puntos. Bien. Siguiendo con los puntos suspensivos. Es que lo que dice aquí es cierto. Pero nosotros, yo también he participado. Pero os digo la última. La Asociación de Vecinos de Udía, de la mano de Félix Soto, que era el paladín de la participación ciudadana, que iba en contra de todo lo que decíamos desde el gobierno vasco. 250 viviendas en Bentaberri no para VPO, para los más necesitados de vivienda de promoción pública. No, estaba de concejal. El solar del Cursal, no, tiene que ser parque. Pero eso estás diciendo, o sea, hostia limpia andábamos con Félix. Pues, ahora me acaban de llamar los últimos años porque el parque famoso
día, un parque municipal, pues querían hacer 100 viviendas para los jóvenes. Luego querían hacer la sede de Los viveros. Me han llamado, Javier, por favor, ¿nos puedes ayudar? Allí estuve con Lucera y con Miguel Garay, 3 ancianos. ¿Pero dónde están aquí los jóvenes arquitectos con tanta pesca, más de izquierdas y más progres que nosotros? ¿Dónde están? Nosotros en el Parlamento Vasco, fuimos al Parlamento Vasco en una sesión de la Comisión de Urbanismo, Ordenación de Territorios, como se llamaba, y Félix Soto, un paisajista de la Diputación, un ingeniero agrónomo, y yo. Evidentemente, oye, Félix hizo la introducción. Ahora os va a hablar el catedrático Javier Zuruzana. Está el vídeo como este hecho, les puse, se les dijo de todo, en apoyo de los vecinos de Uría. Y fuimos al ayuntamiento, rueda de prensa. Cuando hay que dar la cara, la hemos dado. Y parece que para una cosa tan elemental de mantener un parque que está, un parque de un sistema general de barrio que está funcionando ahí vais a hacer limpiar. ¿Estáis locos o qué? Pero en el Parlamento vinieron a la comisión, parece ser que se está reconduciendo, pero yo no estoy en contra de todo eso, y si tengo que apoyar, lo apoyo. Pero lo que dices tú, Iñaki, nosotros cuando nos hacían caso y teníamos esa pesca, claro que la teníamos y la seguimos teniendo, pero íbamos con el oficio bien aprendido. Sí, claro. Es un poco lo que yo vais a perdonar, pero yo veo que, y ahí os puedo entender, lo que está pasando ahora es que estáis entrando en la universidad con otro perfil. Claro, nosotros, como se montó esta escuela, aquí en Colegio del Urbanismo, pues el que había hecho con Sola Morales el plan de Tolosa, con Dragón, claro. Aquí en Colegio de Estructuras, pues el que había con esa, se hizo, y llegamos aquí pues con un oficio entendido. Y claro, pero ahora lo que está, pero razón de más para estar más preocupado de lo que tú dices, pues que se aprendan lo mejor posible del oficio, para que sepáis, porque a mí no me asusta que Amenábar me pida en vez de 500 1.000 viviendas. Ya le haré el plan yo. No hay que hacer torres. Eso lo hacen los que no tienen ni puta idea. Sí, de claro. O los que tienen una ordenación con bajo y 5 plantas y dicen, no, hay que hacer el doble porque no saben los números y qué hacen. Pues vamos a darle bajo y 10. A lo mejor no puede ser. ¿Qué densidad tiene el casco de Donosti o el casco de Tolosa o el de Sánchez? Densidad. Es saber manejar las morfologías, las tipologías, los fondos edificatorios. Joder, por favor. Que esto estaba ya, que si esto había formado parte del contexto, ahora marcha atrás. Aquí, o sea, dice la Nueva del Sur, échalo. Aquí no. Coño, eso es lo que yo quiero decir. Y lanzo el mensaje. No me hacéis caso, no me hagáis. Javier, yo creo... Ya me hablé que los de las dos. Y dije, así no. En esa famosa lista que ha salido, que hay 200, 500 personas. Ya me gustaría, te he visto en la lista, y el Zascu. Habéis tenido mucho impacto, os habéis hecho mucho caso. Yo no tengo caso, ¿cómo os van a hacer? La lista es la lista, Pues no han participado. Es un cuento chino todo. Y eso no hay que trasladarlo a esta santa casa y a la universidad y a esta escuela de arquitectura. Es que habrá que hacer un planeamiento que no sea cuento chino. De todas formas. Es así, pero yo no voy contra nadie. O sea, pero es que es así. Mira, os voy a decir otro ejemplo. En Guipúzcoa, aquí se hizo el amo de Coparro en esa escala de Rod, Alfonso Vergara. Alfonso Vergara. No sé si la nueva no aparece su nombre. Igual ahora habrá cambiado, se llamaba Taller de Ideas. No, Taller de Ideas sigue. Sí. Era mi siguiente pregunta. ¿Por qué Taller de Ideas se siguen llevando las dos? Bueno, entonces, Alfonso Vergara ha sido el techo del nuevo Dot. Sí. Pues mira, ha sido una redacción interna. Pero os voy a contar por el auxilio de Taller de Ideas. Para que sepáis. Toma nota, de lo que estoy diciendo. Esto es muy importante. Alfonso Vergara se hizo el amo. Yo le respeto en esa escala,
Sí, es un experto, evidentemente. No se le veía en esta escuela, por supuesto, que yo miraba las actas de la oposición en la catedral, ahí está, si es que está algo. En desarrollo de las DOT, la Diputación de Guipúzcoa le encargó a Antonio Font, un catedrático de urbanismo que ha colaborado con nosotros en lo de Donostia Bayona, también estuvimos en Donostia Bayona, escalada, pero con el lápiz, no hablando de medio ambiente, por supuesto, con el lápiz, reserves una franja de 100 metros, pues el parque lineal está Bayona, cosas paisajísticas, estructurales, un poco ideas. Bueno, le encargó la Diputación. Voy a decir nombres y apellidos. Antón Arbulo, diputado socialista de ordenación del territorio en la Diputación de Guipúzcoa. Tuvo la buena idea, era aparejador de alcalde, exalcalde de Zumarraga. Buena persona. Le encargó a Antonio Font una especie de desarrollo de la ordenación del territorio de Guipúzcoa. Le encargó, concurso, no se fue por concurso de jadeo, encargo se firmó el contrato. ¿De qué año estamos hablando? Pues estaremos hablando del año 90, no sé. Bueno, déjame terminar. Antonio Font cogió el encargo, lo primero que se puso en contacto con la escuela. Oye, me vais a echar una mano para hacer un estudio del territorio de Guipúzcoa. La escuela, pero es mío, catedrático de los dos, estuvo en mi tribunal. Muy bien, ya estábamos poniendo en marcha el asunto. De pronto me llega una nota de Arbulo diciendo, oye, Antonio Font, se te va a romper el contrato. O sea, ¿cómo? No, te vamos a indemnizar. Me gana, O sea, no es que por la mano. Dijo aquí que no se meta nadie en el terreno. Es así de sencillo. ¿Qué más hay que decir? No te he entendido bien, Javier. ¿Quién paró aquello? No vale ser no sé, tan directo, pero es que fue así de sencillo. O sea, se lo quitaron de la mano. O sea, ¿Quién? ¿Vegana? ¿Por qué no? Y ahora resulta que el mismo Vegana es el cacho, ¿no? En el teléfono, si tuviera acceso a él, pues enseñaría en las dos nuevas, los planos de la forma del territorio es para meterles en la cárcel. Meterles en la cárcel. Unos planos que no hacen ni los mongolitos. Sí, así es. Bueno, la forma del territorio, hay unas fotos aéreas, la documentación gráfica que he visto yo en internet, así, de pasada. Pero es que, ¿cómo se puede presentar? No hay ni un análisis del territorio, de la forma del territorio. Nada de nada. ¿No les parece a ellos interesante? Es posible. En el eje San Sebastián-Bayona, yo no he visto una recomendación. Hay que unir Guipúzcoa con Bayona, la unión con Navarra. Son todo. Vamos unos a los otros recomendados. Que por ahí no a ninguna parte ni esa escala. No quiero hablar de eso, pero quería dejar constancia de, claro, si veo que estos 4 puntos están también en las dos, pero literalmente copiados, no sé quién ha copiado a quién. Es que a la da, ¿qué está pasando aquí? Aviso a los navegantes, Ya te he preguntado a ti, y Tasco también está en la lista, y alguno más. Yo también. A ver, ¿tú también estás en la lista? Yo también. A ver, pues han hecho mucho caso, pues habrán, quiero decir que a esos niveles no tenemos nada que hacer nosotros en las grandes escalas. Entonces, pero que no mezclemos las escalas, no mezclemos cosas que son de gran interés para la humanidad, para la sociedad, en esta santa casa, en esta santa área de urbanismo. Yo no voy a decir nada más. Ahora hablar vosotros. Yo quiero decir no una cosa. Estoy de acuerdo, pues, respeto totalmente, que conste, pero no. ¿Puedo hacer una cosita? Muy breve. Yo creo que estamos tocando el punto de la reunión, que es
territorio burocrático, que es la escala más difícil. O sea, habéis puesto por el primer día lo más difícil, la asignatura más difícil. Bueno, es importante que sepa. Pero bueno, Xavier está apuntando una cosa sobre esa escala tan difícil, tan jodida, porque no es que es muy difícil saber qué hay que hacer ahí, si es muy difícil saber qué hay que hacer con 20 viviendas, pues fíjate con un territorio. Bueno, pues Xavier está apuntando una cosa que tiene lógica, que hay que hacer unos documentos, unas planificaciones más físicas, de tocar, que no se puede hacer decir además palabras y mal paridas. O sea, porque si las palabras son buenas, que las hagan los poetas, que saben, y pueden decir algo, o los filósofos también, pero si alguien sabe de territorio, de arquitectura, o quiere de verdad, llama de verdad territorio, que haga algo extraordinario, Xavier, algo físico, algo que sea acariciante, que esté alguien que sea capaz de acariciar el territorio, que se vea, que esté tocándolo, que esté mimando, que esté acariciando, insisto. Y no 4 palabras, porque claro, la palabra ya que tenga que aparecer en las dos, la gastronomía, pues ya. Entonces yo creo que la crítica de Xavier, yo me apunto, a 100%, que yo no digo que lo tengan que hacer los arquitectos, no se quiere, pero alguien que ame de verdad y que sienta y que sea capaz de expresar algo que es un cuerpo, un territorio es un cuerpo. Hay que hablar de eso, yo qué sé. Estamos hablando de varios niveles. Sí, pero una cosa es quién se come el bacalao en el gobierno vasco. Yo no lo entiendo, sigue siendo taller de ideas, sigue siendo Ezquiaga, sigue siendo la arquitectura de Madrid, y eso me imagino yo también, y con muchos nombres, pero no sería aquí, en público. Quiero decir, una cosa es ese nivel, es un problema que vamos a situarlo desde mi punto de vista en el ámbito de la corrupción y de que la ordenación del territorio del gobierno vasco lleva ejerciendo por la misma cabeza, por el mismo jefe, muchísimos años, y evidentemente tienen unos compromisos y unos tráficos de contrataciones que yo creo que más o menos todos conocemos. Evidentemente, quienes teníamos que haber tenido aquí el papel no lo hemos tenido porque se sigue atendiendo al exterior. Otra cosa, yo de las dos, no sé vosotros, pero yo, probablemente si me pedís, he escrito mucho sobre ellas y me las he leído muchas veces. Escribiría muchas cosas malas, pero también cosas positivas. Quiero decir, no, digo de las dos. De las dos escribiría muchas cosas negativas, pero también positivas. Quiero decir, por ejemplo, en Euskadi las dos han corregido la expansión residencial, la han limitado. Y eso no ha ocurrido ni en Madrid, ni en Aragón, ni en Extremadura. Esa contención se ha producido a través de las dos. También podría decir que los molinos de viento se colocaron en sierras protegidas. Sí, pero escucha, pero la jerarquía, es decir, el plan general se tiene que ceñir. Charo, estás haciendo una fundación contener, no sé cómo has dicho la palabra. Sí, contener. ¿Contener qué? ¿Contener qué? Evitar que la urbanización, que las áreas urbanas se... Sí, pero eso hayas hecho una afirmación. Que creo que eso es positivo. ¿Por qué eso es positivo? ¿Por qué eso es positivo? Porque en este momento se está luchando a nivel mundial contra el SPRAO, ¿cómo se traduce? Contra la difusión de la urbanización o contra la urbanización del medio rural. El País Vasco fue, yo creo que en aquel momento, la única autonomía que no permitió la conversión de casas rurales, de caseríos vascos, en viviendas residenciales si no estaban asociadas, es decir, a un uso, que en ese momento se aprovechó. Mucha gente lo aprovechó para convertirlo después en casa rural, que luego pasó. O sea, es tan optimista, las dos, como te he dicho, pues la de Guipúzcoa, los ayuntamientos guipuzcoanos, a través de los planes generales, los equipos que estuvimos pues, haciendo planeamiento en Mondragón, en Tolosa, en Vergara, en todos, aquí está el hijo de Sánchez Peñalba, no son las DOT, no seamos tan ingenuos, las DOT pueden recomendar. También decían que Alzo, las primeras, decían cuántas viviendas se pueden hacer en Alzo en los próximos 30 años, por favor. Y antes de todo esto, lo que se ha dicho aquí también. Sí, pero que para el año
1990, pues Guipúzcoa estaría saturada. Es surra. Es que tengo tantas cosas por viejo que contar. Tantas cosas. Mira, voy a decir otra. Se sabe todo. Estuve en un equipo que en el año 2000, la Diputación de Guipúzcoa, el diputado José Ramón Beloki encargó a un grupo de expertos que hiciéramos un trabajo sobre cómo iba a ser Guipúzcoa en el año 2020. Un trabajo prospéctico, y yo estaba en el equipo. Había unos empresarios, había el difunto Mariano Ferrer, que es el que estudiaba la gobernanza, estaba yo como humanista, no sé qué. Hicimos con comisión de participar, está publicado en Disquet y todo eso. Guipúzcoa 2020. No aceptamos ninguna. Mira, ¿quién iba a suponer de 10 años lo de la pandemia esto? ¿Quién iba a suponer en el año 2005 la crisis del 2008? Pero claro, y las notas un poco, esas escalas hay que ver todo. Que yo no estoy en contra de lo que estoy en contra. Llueve sobre el mojón, me diráis que el mismo equipo. Claro, ya me ha extrañado verme al que aparece como director, aparece un arquitecto, por cierto, el amigo de Azuay, Es un director. No. De talleres de calidad. El arquitecto que... Terquicia, ¿no? Terquicia. Es un marido. Vale. Amigo mío, del tribunal de su tesis. O sea, bueno, es que lleva... Yo he estado en el gobierno vasco. Pues ya el problema es ese. Lleva desde el mismo día, lleva casi 50 años en el gobierno. Pues eso decía yo, que los compromisos adquiridos... Se ha especializado en eso, pero mira, Terquicia es una excelente persona, muy estudioso. La tesis estaba muy bien. A un gazapo ya la encontré bastante gordo, pero no viene el caso de nadie. Pero, quiero decir, este hombre, desde su puesto funcionarial arquitecto, es un héroe, por supuesto, pero estar 50 años de funcionario, 50 lleva, o sea, si no, pregúntale, porque eso imprime carácter, por favor, es como un monje Bernardo que se está, pues te encuentras en un convento, pues claro, o sea, claro, y ahora, yo no tengo nada contra él, pero ojo, hay que refrescarlo, porque es que no me hagáis estirar nada. Bueno, pero eso también, eso ha sido muy alabado en el resto de España. Perdona. No. Bueno, atzetik hasiko naiz, nire funtzionario izan naiz, eta funtzionario egite ez da, lagoita hamar urtez izan, hogeita hamapiko. Gazteagoa. Hogeita hamapiko egin zen. Baina, ni funtzionaritza ere defendatzen dut, eta da, nire uste dut dela zenbait gauzen berme bakarra. Eta bai, banoa kontatu nahi nuen kontuetara. Hemen atzen gauza guztietatik, nik pare bat bakarra ekarri nahi nuen guzti, behar bada agintzeko du, nire iritzia ez dukinez emanen du. Eta da, hirigintzan aritzen garenean, lurralde antolamenduan aritzen garenean, badira funtzean, gizarregin, mundu profesionalean ari. Beste bat da gero, erabakiak nola hartzen diren. Baina, mundu profesionalean badira gizarregin. Eta da, akaberan egiten da lan bat. Gehitzen alda DOT, edo gehitzen alda TTP, edo gehitzen alda plan bakoa. Baina, hori ezin da egin, nire ustez egiten da. Baina, litzateke egin beharko proiektu bat gabe. Oinarrian dago, plan, auzo baten plana egiten denean, zati baten plana egiten denean, plangintzan lan egin dut, eta lan franko egin. Eta orduan, plan partzial bat egitu, tiki bat egiteko, haren proiektu egin behar. Edo plan orokor bat egiteko, haren proiektu egin behar. Eta proiektu hori, gero, planak bihurtzen du gauzatzeko zerbait, gauzatzen alden zerbait. Plana da, proiektua gauzatzeko tresneria. Planikan gabe ezin da gauzat. Lurralde antolamendura joaten garenean,
hori da nire kezka, Xabierren kezkaren neurri batean, gertatzen dena da, zazuk aipatu duzu, gertatzen dena da, Euskadiko horietan edo PPP-etan eta ez dugula proiektu. Egiten ditugu, zein ditugu duten mehatxu bat, eta egiten dugu arautegi bat, baina ez proiektu. Eta hortik datoz zenbait disparateni konfiantza gutxi dut egiten dugun lurralde antolamenduan hain zuzen horregatik. Gehiago zagutzen ditut, Nafarroakoak noski, eta Nafarroan ere badira PPP-en antzeko. Eta botz deitzen dira, Plan de Ordenación Territorial, berdin dio. Eta bada, Iruñerriko eskualdeko. Akotuek, badituzte atal oso interesgarriak, zeren eta araudi soilaren ura oso miklar. Araudi soilaren. Nola babesten dugu alako oian bat, oso miklar babesten dugu. Nola babesten dugu alako ibai bat, babesten dugu. Babes neurriak, araudiak eta egiten ditugu. Baina, lurraldean, eta horregatik zen ere lehen biziko interbentzioa, erronka nagusienak ez dira hori. Erronka nagusienak nire ustez azten dira lurraldea eraldatzen azten garenean, artifizializatzen azten garenean. Hor daude erronka. Artifizializatzen azten garenean, hor dira erronka. Hau da, hiri bat egiten dugunean, gauza bat egiten dugunean, gure eraldatzen dugu. Eta bila atzera ezina da. Eko azpiegitura batzuen zabaltzen ditugunean lurraldean barna hori, atzera ezina izaten da gehienetan. Oso garezke delako, oso asko markatzen dutelako, baldintzatzen dutelako eta. Eta duan, PPP horiek gira geratzen direnean zer egin zuten Iruñean. Iruñean egin zuten alako disparate da, begira. Oinarri ezala, zein da proiektua da. Lurralde handizamar bat zen, eskualde bat, eta eskualdeko babes neurriak ongitzen. Baina, irira egiratzen hasi zirenean, pensatu zuten, errezeta bat egin beharko dugu, mendebaldeko etorkizuneko noizbait eginen balitz sainez bideak ez. Orain, iriak okupatzen ditu, eta 10 bat kilometro bat, eta orain, sainez bidea badago, zagutu duzu zizur, dago kanpoan, zizurren ondoa. Bada, antikatzea, pensatzen, horrengo bada, errazera bat geratzen du. Eta egin zuten marra pasako. Noski, dugun beste disparatela, gendula indizenekoa, arekin zerren posila zuen ere. Eta duan, dokumentu horrek esan zuen, bueno, marra hau egin dugu, etorkizunean, honen marranean dagoen guztia egiko izanen da. Eta duan, lurralde antolamenduak zehazten zuen handikanko zegoena, zehazten du, indagan dago, zehazten duen handikan baranera, hori noizbait irikoa izanen da. Hau da, marra horrek, koizten du, gau koizten du, zakitzen bat aldiz, horrein iriak usatzen duena. Hori alda lurralde antolamendua edo hori zer da. Orduan, zer gertatzen zaio hori, ez da proiekturik. Hau da, gertatzen zaio, beste modu batean, PP-en legeari gertatzen zitzaio. PP-en legeak badakizte gauza simple bat egin zuen. Lurraldearen sailkapenari begira, esan zuen, zein dira saila. Lehenbiziko hiri lurzondo, egizta orduak, hiriak okupatzen den. Gero, lehen zaharrak esaten zuen, gero izanen da, urbanizagarria, hau da, hiriak okupatu behar duen, hau da, proiektu bat egiten dugunean, zer okupatu behar da. Eta gainerako izanen da urbaniza ezina. PP-en legea izan egiten alderantzaiz. Egiten ez, hori ez da zuzena. Zuzena dena da, planak esan behar du zer den, irikuzo baitz, nero esan behar du zer da, inola zen urbanizatu behar zena, urbaniza ezina. Gainerako urbaniza garria izan. Hor, kalitateak aldatu egiten dira. Irigintzan, arkitektura guztietan bezala proiektua da Iruña. Honekin lotzen naiz, Xabierrek hasieran planteatzen zuen gaiarekin. Gure erronka nagusiena zein da, beti proiektu bat egitea. Proiektu bat egiten jakitea. Gero baina beste gauza asko, baina hori egiten jakitea hori da oinarri. Hori da arkitekturen zain da, beste jakintzako asko parte hartuko dute gero prozesu horretan.
Baina uste dut, ez da baita honekin lotua dagoela, ez da baita honekin lotua dagoela. Lurralde antolamentuarekin deskonfiantza dut, baina deskonfiantza zandia delako. Nola dinuntu egin, gatozen urteko Euskal Herria nolakoa izanen. Nola dinuntu egiten da hori. Orduan, egiten duguna da, zenbait gauza jaiezko, baina gauza jaiezko egiten dugu betz. Eta orduan, betz ateratzen zaizkigu iturridoa. Iturrik ez dagoelako, eta arautu multzo bat dagoelako. Arautu politikoa batzuetan, arraroa beste batzuetan, inteligentzia batzuen mesedet, edo ezkutu batzuen mesedetan, lako gauza aldrenesak izaten dira. Ni nago, gero gainera, erramikak dira azpiegitura nagusinak eta eraldatzen ditugu tokiak irien. Ni municipalista nahi zalde horretik, baina gaur dugun erronka beste bada, eta nire ustez, bat eginen dugu, eta hiriaren eskala neurri batzuen hiriaren ditu dela, udalerriaren eskala ditu dela. Eta ez dugula ez dakigula nola jokatu horrekin, ez dugu sortu horrekin jokatzeko diren. Eta gero, azkeneko lau galdera horiekin, aipatzearen gero etorriko dira, baina ez dut hemen daudela lehenbiziko erronka, horrekin batera ez dela, hiri zaharra nola berritu. Eta nola erabaki kolektiboki ez dugu aurkitu diatzen baitetan, hori ezin dizuan, momentuz. Hiri zaharra nola berritu, baina, gero beste lau puntuak datoz gero, eta horiekin batera bada bat, eta da parte hartzeak zerrikusia du erabakiak hartzearekin. Eta erabakiak zerrikusia du dugun antolamendu administratibo politikoarekin. Kontua izan izateke guk zer paper dugu, akiteko zer non jokatzen dugu, non jokatzen gara, zer parte hartzea behar da, baina erabakitzea eta jendearen parte hartzea eta ez da zehazki gure egitekoa, seguraz. Hori bai, horretan nahitzeko, gure informazio, gure dokumentazioa beharrezkoa da. Gure parte hartzea neurri batean beharrezkoa da. Ez da baita da, erabakek hartzen dutenen artean eta azpian edo bere inguruan dagoen populazioa izartea eta gurea denaren funtsean, bat nagotzea behorkin da proiektatzea. Haunik proiektatzea. Zeren eta nola demontre ez da behiratuko dugu proiektu txar baten eta beste proiektu txar baten artean. Proiektu ez da behiratuko dugu proiektu hon bat egiten badugu horrekin eta horrenago gure erronka egin dizagun proiektu hona, ekasin dizagun proiektu hona egiten. Horregatik zein dugu erronka nagusiarekiko, beste hauza bada, lugaldeak eta egitenak eta gehiagik usatu nahiz eta ezberdin labarka baituz, atera diren gaiak nire irizia bizat korra bertsutan, lagutzen da, nahi izan ditu, atera diren gaiak. Bale, mila eskako hitza emango dio Oldori, baina bakarrik gauza bat esango dut. Hor, niri sortzen zeran galdera, zertan datzaz, zintzu diren izpideak, proiektu hona dela, proiektu honak, proiektu txarrak, ez da? Bueno, erantzun pile emango dituzke, baina ez da nire txanda, Oldorke. Bale, nik oso dago dago bizitzek dunarekin, nik uste klabea gaur egun irigintzaren klabeetako handi bat dagoela erabaki hartzea. Non hartzen du erabakiak zer egin behar da. Hori da nik uste klabe bat dela. Eta harritzen zaik, partean egiten dugu eta hor dago boterearen eta herritarren arteko harremana. Eta gero, gure errora arkitekto dutela da erabaki horren ondoren, erabaki horri, xabientzuk usatzen forma limatea. Eta harritzen da, parte hartzeari edo gai hauei erakusten duzuen beldurra. Beldurra, nik badakizuek egin dezuela lana auzo elkartekin, zuk egin dezu lana orain lore baratzetan, gu egokian lore baratzekoekin lan egiten beraiekin, parte hartze prozesuak egiten, beraiek diskurso bat ere egin izaten, gero zu egitzeko. Orduan, nik uste benetan, hemen azaltzen den beldurra zeharkako gai hauei, parte hartzeari, eta lehen aipatu duzu dotetarako egindan parte hartzea, nik parte hartu nun bilera batean, eta oso parte hartze txarra izan zen, eta niretzako ez da hori parte hartzea, deitzen zaio parte hartzea,
Deitu behar zaiolako, Eta, uste dut, ez degula sekularaztu behar eskola honetan formaren inguruan gehala jakitunak eta forma eta proiektoren inguruan lan egin behar degula, eta hori dela gure lana, baina gure lan horretara iristeko beste pauso batu daude tartean. Eta beste pauso horietan, uste eta arkitekto asko lan asko egin dezaketela. Partartze prozesu baten gidaritzan arkitekto bat bali badago. Eta gidaritza hori arkitekto batek egin bali badu, jende hori formatzen erabaki ona hartu dezan. Eta gero, inkluso arkitekto horrek egiten du hirigintza plana, edo arkitekto horrek asesoratzen du beste arkitekto talde bat hirigintza plan bat egiteko. Uste, daukagula erronka oso dira, jubilan hori egiten. Ezin dugu bakoitzak gauza bat separatuta egin eta uste izan dena kondo funtzionatu bat duela. Uste dut, arkitektoak 1000 eratako bezala garela, denok dugu behar dugula gaitasuna forma hirian eta lurraldean sartzeko, baina uste dut, jubilanak ibarri ditugula geografarekin, antropologekin, herritarrekin, eta uste dut eskola honetan, jubilan hori egiteko txertatu bat dira nahi batzuk, eta guztitzatu dago, xabietzen duzatzen dezunarekin. Ez da izan behar eskola honen zentroak, baina eskola honek, jarri bat du, momentu batean, esaten duna, zen momentutan, ze ikasgaitan, egongo dira 8 klase, edo 2, edo bat, parte hartzeak kudeatzen, edo zer da esako duna. Zer da parte hartzea? Jende asko guzti du dela parte hartzea, herritarrek hirigintza egitea. Hori ez da parte hartzea. Orduan, bazen beldur hori dana kentzea, parte hartzeari, generoari, ingurugiroari, eta hizkuntza gaiei, eta bazen ulertzea gai horiek benetan, eskola honetan, zer izan behar diren. Beldurarekin ez bat zinua. Orduan, nik uste jardunaldi hauek horretarak aprobetxatu behar ditugula. Izen eta bizena jartzeko zeharkako gai horiei, ze hortik anari dia orain erabakiak hartzen. Eta gu, beldur horrekin, erabaki horietan kanpoan geratzen ari da. Eta hirigintzaren lurraldearen gaur egungo etxaila ez da ez parte hartzea, ez euskera, ez generoa eta ez ingurugiroa. Hirigintzaren eta lurraldearen etxaila gaur egun da kapitalaren metaketa eta hiria egiten ari dela pertsona batzuren interes soil ekonomikoak aurrera batzu. Eta guazen enfokatzen ari ustez ondo, nun jarri horretik dut bilturrak eta nun indarrak. Eta baita ere eskertuko nuke, jakimen jende asko dagoen, jende guztiak pixkarak bere iritzia ematea, ere ikitzeko denon artean diskurso bat. Orain arte, orduterdi pasatu da, hitz egin dugu 5 pertsonak, eta 5 pertsonaitatik 4 zakila dugu. Eta uste, beste iritzia asko, zakile gabepak ere, hemen egon gara dira. Nik, kaso, txikilotzenik, eta da, ez dut uste berdur ditza egokiaren ekasumena. Parte hartzearen menikoa, garantzia gehiago dut maitxe ekonomizan. Ez dut uste berdur ditza dela horren alde edo kontra egoteko motiboa. Ez kontra egoteko motiboa ere, edo mugatzeko motiboa. Beste batzuk izan diratek eta nik dena ez dut berrokazit egin. Zaitik dutzen egokia, berdurra, aurpegiratzea, zerbait esaten duten. Zaitik egokia dutu. A ver, lehen da bezi, nire sartu hogek, maskarilla horrekin, da hemen dagoen gertzurekin, bixetei, erdila horretu jotu da zuen beste erdinak zen markatu. Nek jabetu, baina, bi hausnarketan ditu. Bat, hortaz bixetek itzein du, uste da gitza. Plan gitza, plan orokorra, hiri mailan. Ez dut zenik eskola hotan hiri mailai maldetza joan. Lurralde mailai, gutxi. Hiri mailai, eixio, batez ere eskola hotan arkitektu zintzeko, la escala pormenorizada, irizakiak eta hor dago gure kokapena naturala. Baina, erdi bainan, hiri bainan, ezin dana da simplifikatu, hemen esatezak Gipuzkoa eta Espaini bainan,
en Guipúzcoa es la provincia que más planeamiento ha hecho de toda España. Ha hecho 60 planes generales, las medidas plan añekin artean a todas las periferias del Estado, han dicho los planes absolutamente informales, el zoning y la intensidad del uso y nada más. No había ni análisis del territorio. Arrasa kaya tu nyanyian. Arrasa nyanyian di ulu itu masuknya. Arrasa orang itu. No solo vamos a discutir Tolosan, la ciudad de Bujala. ¿Qué cojones es la trama industrial residencial de edificabilidad tanto y tal? Y ya está. Ahora ni se ha pensado en hacer sana. Había planeamiento. La ciudad de Bujala. El territorio reconocido, domesticado. Arrasate la salsa a media ladera, una ladera peatonal de casi 2 kilómetros, entre polígonos dispersos, que nos dimos cuenta que el plan general de la Mancha y de la trama abstracto había planteado la variante de Arrasate-Madrid y no pasaba, porque no habían estudiado, no había topografía, ni planos topográficos. Entonces, pasaba en algunos sitios, verse la ciudad, bueno, con benditas, eso está. Utsisuen, polígonos, los famosos polígonos, la utsune bat utsisuen, la hubo jarri gendu, Alama da peaton bat 2 kilometro. Eka daude. Aurrengo arbora geu jarri genitu. Arkitektu ordo jutzan, iria eraikitzea, eta paisaia eraikitzea. Natzen, plana ez da hortaz etzen dizulo, Vicente bere, plana edo bezatio kualitate bat. Eta kualitate horiek hemen ikastegia. Herri mailan, hemen, gure kasuan, reziklatu ginen, solamorak ezekin. Suerte hori. Intuizio hori. Ez da bezkin entratu gudez, ala da, nire burue gira. Zirratu diren Tolosa. Ordu, alde batetik hori. Eta bestalde, zuk zan dizu, participación ciudadana, baina nahi participación ciudadana con alternativas también dibujadas. Nada participar por participar. O sea, Durango, se pueden hacer estos 4 mondingorrios o se puede hacer esta otra cosa. Las vías de Amara hacia Noeta. Se pueden hacer estas torres o se puede hacer un parque lineal. Ahí va la hostia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se han recuperado unas vías porque se han metido el Satoralaya por ahí debajo, ahí tenéis participación ciudadana, Satoralaya. O es participación ciudadana, ¿cómo se llaman los de los chalés esos? La áncora. Están jugando con la mejor intención todos, de salvar las militas, pero entre tanto salen marianistas. ¿Sabéis que marianistas, más del 30% del suelo era municipal? ¿Verdad que suelo ahí? Y se ha metido el ayuntamiento pues a sacar parte, supongo que para hacer otras cosas. Sí, por supuesto, seguro. Pero la participación ciudadana, pero con alternativas al topo, pero sí. ¿Quién mejor que os va a decir? Si el topo salió un concejal de San Sebastián, que ahora está en Madrid, se van luego todos a Madrid. Hizo con un flomáster en un plano de San Sebastián, el topo. Los rezagados podrán ir hasta Hendaya sin hacer transbordo de Namara. ¿Cuántos van de Zarauz a Hendaya? Entre al día 5, 10, 20. Pero si se podía ir de Zarauz a Hendaya simplemente cambiando de andén, te bajas en la estación de Amara, pasas al otro andén y coges el topo. Pues que habéis viajado, políticos que habláis, habéis estado en Londres, pasar de una línea a otra igual y tratar medio kilómetro debajo de la tierra, pero ¿qué es esto? Y aquí no se podrá ir, unas mamonadas que se dicen, y nadie dice nada. Norte egiten du obra hori, norte egiten du obra, toporena. Nork galdetzen dut, nor da enpresa?
hasta que no se interesa. Nete zen, gartuta participación Ez dago amenabara sartuta? Participación ciudadana. Erantzuna eman dago, ez da? Hori beste gai bada, baina participación ciudadana, baina con propuestas, en Durango, los Monticorros o participación ciudadana en Torrozaure. ¿Sabéis que yo tengo hecho el fotomontaje? Torrozaure es como 50 veces el Miuburs, coño. 50 veces me tomé la molestia en el ordenador de poner, venga, copia, trin. Si tiene 3 kilómetros, si lo conozco así. Yo sabes lo que propuse en Torrozaure. Meter, en vez de isla, el río al canal y en el cauce del río antiguo hacer una avenida peatonal hasta Baracaldo, igual que en Turia de Valencia. Pasen y vean, conocéis en Turia de Valencia. Y yo no sabía lo de Turia de Valencia cuando hice eso. Por cierto, los 2 profesores de la escuela, José María Alcorta y la pobre Elena Arango, profesora como vosotros, Casteva, que lo mató un puto camionero en el peaje de Durango. Se durmió y le mató allí a un poco de haber sacado el 3er premio de la Thyssen. Por cierto, lo quiero decir, no los ingenuos y hacíamos una especie de Sánchez bajo el 4 y ahora viene esta señora triplicando participación ciudadana. Un distante. Si no se entera el Colegio de Arquitectos de Vizcaya, lo ha dicho en público, en privado, no hacen ni puto caso a nadie. O sea, estáis pensando en unas cosas que yo puedo estar de acuerdo místicamente como tal, pero no, soy un escéptico, pero es que bueno, en Dios no creo mucho, pero en esto menos, hombre, hostia, joder, es que es terrible. Participación ciudadana con ofertas hechas aquí. Obviamente. Bueno, hostia. Lo primero, enseñar a todos los alumnos a que sepan hacer ofertas y que si Amenábar les pide el doble de ya te lo haremos, que me carguen a mí. Pero vamos a seguir haciendo. Bueno, es que lo que pasa es que Amenábar, si no se habla de Amenábar, en Hondarribia, Amenábar, en Amenábar, el arquitecto haciendo las viviendas de SES, que están también en el libro, pasen y vean, haciendo las de la cooperativa desde el arquitecto. Vamos a hacer el puente peatonal al casco viejo. ¿Quién paga? Nosotros, la cooperativa, está loco. Se hizo, se sacó la pasta de un parking que se hizo allí, el arquitecto, generando plusvalía, claro, el arquitecto. Y ahora todos los de la campiña bajan al casco viejo. Y antes tenía que bajar, luego subir. Estaba el casco Ilsen de Sela, que tenemos un oficio importantísimo, precioso. Hay que estar ahí, coño. Otra vez calentado. Hasta tú. Bueno, yo lo que te digo. Hazlo, por favor, Ecoldo. No, y hay cosas que igual también porque es la primera reunión, ¿no? Igual también porque lo he dicho antes, ¿no? Yo he trabajado aquí y se han hecho unos trabajos interesantes aquí, pero si estamos hablando de la educación, estamos hablando de qué les vamos a enseñar a los alumnos, me parece más interesante primero enseñarles los elementos, ¿no? Como si fuesen niños pequeños, para luego montar el Tetris y montar ya las piezas. Y lo que estoy oyendo en muchos de vosotros es que estáis hablando ya de unos temas muy densos y muy profesionales. Y yo creo que a los alumnos que tenemos en la escuela, que en tercero entran, en segundo, empiezan a vislumbrar. Ya no vamos a decir que estamos hablando del territorio con una facilidad terrible, pero es que vislumbrar. No saben ni lo que es la escala, no saben ni cómo trabajar con las diferentes escalas, no saben cómo trabajar con los diferentes elementos, no saben lo que es una carretera, no saben lo que es un río. O sea, ni cómo se trata un río, por supuesto, y qué se puede hacer. ¿No? Entonces yo creo que sí que hay que hacer una reconsiderar un poco, oye, ¿dónde estamos? Porque yo mismo yo me estoy dando cuenta que cuando mayor soy, es que más les exijo. Y me estoy dando cuenta de que es un error. Yo creo que es un error.
Y creo que el campo profesional ya llegará. Y a discutir sobre las dos ya llegará. Y conocer lo que es la participación ciudadana, por supuesto que llegará. Pero ya en un campo, vamos a decir, casi profesional. Entonces sí que me parece interesante, por lo menos, que lo oigan, que sepan lo que es, que trabajen con ello. De otro que algunos les digo que cuando tenemos que trabajar en un sitio, lo que tienen que hacer es preguntar a los que están allí. Y que hagan una encuesta y que lo graben en vídeo. O sea, que se vayan acostumbrando, lógicamente, a que el territorio es finalmente en mucho del que lo habita, ¿no? Pero siempre tenemos que enseñar lo que son los elementos. Y ir enseñándole a jugar con los elementos, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer nosotros mismos una reflexión de lo que les estamos pidiendo, ¿no? En tercero, la escala pormenorizada. Pero una escala pormenorizada, ¿cómo van a saber lo que es una escala pormenorizada si no han hecho ni siquiera, como se hacía antiguamente, el reconocimiento del valle, el reconocimiento de las piezas, el reconocimiento de los tejidos, el reconocimiento de las ciudades, de las antiiglesias, de los edificios? O sea, cuando no se ni lo que es el reconocimiento en parcelario. Entonces, ahora trabajamos con la escala pormenorizada, pero si no tienen esa base. Y yo creo que aquí lo que hay que enseñar es la base. Insisto, genio, euskera, participación ciudadana, medio ambiente, pero ya llegará, ya llegará. O sea, primero creo que hay que enseñar un poco lo que comentaba antes ayer. O sea, tenemos que enseñarle lo elemental. Y si saben eso, y salen de aquí por lo elemental, ya tendrán tiempo de ir perfeccionando lo que quiera perfeccionar y de ir adentrando en lo que quiera y le llame la atención. Sí que es cierto que les tenemos que hablar de todo, pero hay algunas cosas que son esenciales y eso no se puede obviar. Eso no lo podemos hacer. Creo que ha habido un esfuerzo muy largo durante todos estos periodos de años. Sabéis habla de 25 años, digo 22 aquí. Y yo creo que se estructuró bastante bien el año, con todas las dificultades que hubo. Y creo que se hacía muy bien. Y esta conversación también la he tenido yo con más de un profesor de los nuevos, vamos a decir. O sea, si lo primero que tenemos que hacer es lo que hemos tenido. Si hemos tenido una enseñanza, yo creo que el urbanismo aquí, muy bien reglada, donde nos han enseñado desde el reconocimiento de todo Euskadi o de todos los Pirineos, porque eso lo hemos hecho todos, pero simplemente como reconocimiento de una gran pieza dentro de un paisaje. O sea, sin más pretensión. Pero bueno, eso te ayudaba a entender la topografía, a entender el paisaje, a entender el medio ambiente, etcétera. Si no tenemos los elementos primarios, ¿cómo vamos a pasar a lo que estamos hablando? ¿No? PTTs, el TOD, o el plan de Zorzaurre, o cualquier otro plan. Es imposible, imposible. No seamos tan exigentes. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión, creo que dentro de la hay que hacer una reflexión y volver vamos a pensar qué es lo que había, que era muy bueno. ¿El primer curso estás hablando? Estás hablando del primer curso de urbanismo. No, del segundo año. Sí, pero no solo en el primero, y en el tercero, sí, pero y el cuarto, y el quinto. Sí, pues empezaba ya con la escala pormenorizada. No, hay que empezar a jugar con los volúmenes, en las tecnologías, en los fondos, en los tejidos, en las formas, en la morfología urbana. El primer curso es complicado siempre. No, el primero, mira que el primero pasa hablando, el primero ni se entera. Sí, pero tienes que decir, tienes que empezar a decir las bases. Claro, hay que jugar con todo. O sea, no es fácil. Una esfera y una pirámide. Y vamos a ver qué vamos a hacer con esas piezas. O sea, lo que no podemos hacer es empezar a discutir ahora. No, es que el autor dice no sé qué, no sé cuánto. Genio. Ostras, es que nos vamos a volver locos. Vamos a volver locos. Pero hay algo que ha cambiado. Vale, hace un rato que intento. Digo una. Vale, hay algo que ha cambiado con lo que es completamente distinto. Y como estoy aquí, digo, a los alumnos de quinto, castellano, en la asignatura creo que es de urbanismo, están haciendo una propuesta para el plan general de pasajes, que además incluye ancho y Trincerpe. Entonces, están teniendo que aplicar todos los criterios, incluso todos los condicionantes superpuestos y los criterios ambientales. Entonces, esos condicionantes superpuestos y demás no existían hace 20 años. Es cosa nueva. Tienen que aplicar criterios ambientales, tienen que aplicar criterios de infraestructura verde. ¿Cómo les pones? Es decir, ¿qué hacen? ¿Solamente dibujar las zonas residenciales? Tienen que aplicar criterios. No. Sí, tienen que tenerlo. O sea, yo les mando a hacer modificaciones de PTS. O sea, ya sé. O sea, yo les doy los datos, pero les doy. Esto es así. Pero que sepáis que esto va a ser inviable. O sea, que esto vais a necesitar un equipo multidisciplinar y vais a necesitar mucho más. Pero que sepáis que está ahí.
Y que lo que tenéis que tener vosotros es primero el reconocimiento del sitio, y si vosotros entendéis que es modificable o mejorable, es que lo que no podéis tener es, no, como es muy difícil lo dejo, ¿no? O no, como esto, no, al revés, vamos a abrir los ojos, por supuestísimo, vamos a intentar abrir los ojos, no taponar nada. Yo soy Diputación y Gobierno Vasco y tenéis carta blanca, porque es que no le voy a decir ahora, y ahora tenéis estas servidumos territoriales que os van a afectar aquí, y no podéis hacer nada. No, por lo contrario, hay que decirles que existen, por supuesto, y hay que enseñárselas, pero tendrán que jugar con los elementos. Y entonces no les vas a pedir una exigencia de lo que puede ser una sentencia real, pero sí que puedan jugar con los elementos, como niños. O sea, es lo que yo creo que quería transmitir. Y antiguamente, y no hace tanto, pues lo tenías estructurado, pues yo creo que sería, pues eso, a mí me gustaba, o sea, me gustaba cómo estaba estructurado, y me gustaba cómo estaba todo proporcionado. Y luego es lógico, para eso se apostó por el niño, que apostamos muy duro en esta escuela, porque se veía, vamos a buscar primero que aprendan a jugar con todos los elementos, cuando llegue ya un curso de quinto que ya tienen una capacidad de reflexión y una capacidad de crítica, como para poder entender ya elementos más complejos, ahí sí que podemos hablar de, en el niño, en la especialización, especialidades. Yo ciudadana, medio ambiente, todo eso tendría cabida yo ahí, en un campo casi ya dando a lo profesional, ¿no? Al que verdaderamente está con una vinculación que me interesa. Me interesa y ya está. Pero el conocimiento general tampoco lo que decía saber de lo que es la estructura general, del arquitecto que tiene que terminar la carrera. Por supuesto que tiene que tener un conocimiento de lo que son las diferentes escalas, de lo que es el territorio, de lo que es el medio ambiente, de lo que puede ser una participación ciudadana, pero también de lo que puede ser un fondo, un tejido, un cacho de teatro, un fragmento, una morfología. Y no hay tanto tiempo. Yo me doy cuenta que no hay tanto tiempo. Yo estoy en segundo, en tercero y en cuarto. Y no hay tanto tiempo. Se pasa volando. No te da tiempo a nada. O sea, a mí por muchas horas de media es que no me da tiempo a nada. Y encima, además, el plan, antes teníamos una concentración de horas de trabajo práctico que estaban muy bien. Y ahora, en cambio, tenemos mucha teoría y poca fragmentación de trabajo práctico. Y ahora los alumnos se han agarrado rápido. Y ahí eso, yo creo... ¿Los alumnos no saben agarrar el lápiz. O sea, antes hemos pasado de los grandes trabajos compartidos, que son multidisciplinarios, porque al final tienen que hacer trabajos en grupo para poder repartir esa carga de trabajo. Han pasado a lo que es el Google, que está muy bien, pero no saben dibujar reconocimiento del territorio. Vamos, si hay uno que sepa lo que son las cotas de rasante, o cómo se traza el vial, o cómo se analiza el vial, ya me lo digo con cambios pacientes, o sea, digo en serio. Entonces creo que la enseñanza, yo la veo desde mi punto de vista, creo que les exigimos demasiado. Creo que nos exigimos demasiado a la hora de enseñar. Creo que tendríamos que hacer una reflexión y ver lo que se hacía hace poco. Y lo que nos han enseñado catedráticos, agricultores. No podemos prescindir de ellos. Y luego había otro punto importantísimo dentro de esta escuela. Cuando tú estabas en los cursos superiores, hubo unos años en los cuales se trabajó en muchos trabajos de investigación. Y los trabajos de investigación han abierto las posibilidades de ver y de reconocer unas cosas que en otros conceptos no serían útiles. O sea, trabajar y pegarte con Foster en esta escuela, pues eso no lo tenemos en la calle. No lo vamos a tener en la calle. Pero es que aquí se ha trabajado. Y nosotros pegamos con la gente con Foster. Entonces, esas posibilidades que tuvimos en aquel tiempo, eso ya te ha preguntado, ya te he dicho, o sea, ¿cómo no? Dios, el que tenga el más mínimo posibilidad de trasladar un trabajo de investigación a la escuela, es que tiene que ser, eso sí que es enseñanza, y eso sí que es la enseñanza de la comunidad. Ese es el primer paso para que de repente tú hagas el reconocimiento de lo que es el urbanismo de la calle, y que te des cuenta de todas esas cosas. Entonces, claro, que tengan el mínimo contacto, pues igual habría que volver a hacer una reflexión de llamar a las puertas, pues si estás tú con el ayuntamiento, pero ya no a nivel tan profesional, o sea, a nivel más de, oye, que no se puede poner. Eso es. Bueno, nik egizan, ikarun komendario oso puntua da zan, orduan urte izan ardo dituzai, baina nolabait egizan nahi mazan oso ados koldok esaten zonakin irakaskuntzatik dirigintza
kontzeptu horiek erakutsi, tresna eman, nola gero tresna horiekin praktiko igintzan horrekin, planeamentuan horrekin, eta baina uste hortan, hori bezin, formazioa zeitea, eta planeamentuan horrekin da, eta tresna ezberdinak maila ezberdinetako lehenean batzituen esatzen zain, uste hori bezin garrantzitsua da, eta tresna bezala horretu behar da, gauza batek bestean gantze eraginen duten, alegia. Planeamentu jen egan momentu, eta aigaren imaiak planeamentuan, eta ikusten duen, planteatzen duen ekipamentu sare hori zein izango da, ulertzea ekipamentu sare hori modu batera egin, edo beste modu batera aktolatu, eragin bat izan dezakela, izartean, genero kritik, edo beste gai batzutan, uste da gauza, nik adibidez den garaian jaso duzuna, eta uste dena, orain bada momentuan oso oinarrizko kontzeptu hauek eta maila hauetan ere, eragin horiek, akzio, erreakzio eragin horiek, maila jartzeko, eta berea, pixkanaka egiten dukotzen eran, eta beste ezagutza batzutan ere garatzen dukotzen eran ikasle, arkitekturak ikusteki orokorrak ere begira, punto die, pixkatzen koktel hori izan, eta gara maila. Eraginak dela, oinarrizko yo solos, Altuxea, conseguís esa necesidades. De acuerdo con lo que ha planteado aquí y también con lo que ha planteado Coldo, pienso que los elementos se pueden explicar desde formas muy diferentes y creo que es lo que tenemos que cambiar, porque no podemos explicar solo los elementos desde la forma, tenemos que explicar los elementos porque esa forma tiene que valer para unas personas, es decir, para lo que unas personas nos cuentan en una participación. Esos elementos los tenemos que insertar en una sociedad que tiene un recorrido cultural completo y recoge un patrimonio arquitectónico, cultural, paisajístico, de muchos tipos, al cual tenemos que responder con esa forma. Y lo tenemos que enseñar esas formas, incluso desde el medio ambiente también. Tenemos palencias ayer a hablar de medio ambiente, pero en tus dibujos está presente en la implantación de los edificios en el sitio. Y luego lo había conocido, aquí se ha hecho una investigación sobre la ladera. O sea, creo que cómo contamos esos elementos es imprescindible y creo que los tenemos que contar desde esos temas que ha planteado el pueblo, que en un momento dado, en la Escuela de Arquitectura, se nos ha olvidado y hemos hecho forma vacía de contenido y hemos hecho forma sin personas, hemos hecho forma sin medio ambiente, hemos hecho forma empezando desde cero, sin un recorrido cultural y creo que esto es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y entonces tenemos que pensar un poco cómo atendemos desde el género, cómo atendemos desde todos estos aspectos, ¿no? Voy a hacerles un poco a los que están aquí, porque aquí alguien ha levantado la mano. Hace un rato seguramente que no nos estamos haciendo ni caso. Es que no he escuchado bien. A ver. ¿Quizás con micrófono aquí en tu 10 o güey? No sé si queréis participar desde ahí. Antón, ¿quieres decir algo? Antón, activa tu micrófono en la parte de abajo. ¿Puedes? Sí. Vale, si queréis hablar y Iñaki puede hacer lo mismo. No sé si quieres decir algo porque había un brazo levantado ahí, seguramente hace un buen rato, pero no nos hemos dado cuenta. No, pero la verdad es que he podido entender la discusión o el debate porque se veía muy mal, con mucho eco y resonancia. Antón López de Verasturi. Antonio. Vale, ¿quieres? Yo no podría decir Verasturi. He oído bien porque no se distinguían las voces. Y entonces he seguido toda la charla, la reunión me ha parecido simpática. Espero participar mucho más activamente y en presencia, pero hoy me he tenido que limitar a veros desde la parte.
Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, ahí os dejamos un rato más, ¿vale? Que ya ahora vamos cerrando. Vale. Yo creo, puedo decir una cosa, están saliendo cosas muy interesantes, porque todo estáis centrando todo, la conversación, un poco apoyando el razonamiento de Xavier, que hay que ver lo nuestro, la forma, lo nuestro físico, pero yo creo que está apareciendo en otros aspectos, lo social, vamos a llamarlo, pues que no tiene por qué molestar, que pueda haber una convivencia, y que pueda haber profesores o alumnos que con sensibilidades un poco diferentes hacia la forma y hacia lo social, y entonces a uno les entra la forma primero y luego lo social, a otros tienen que ir, entrar por lo social y a la forma o acompañar. Entonces, es una cosa muy difícil, o sea, porque claro, es complicadísimo lo que tenemos entre manos, lo que tenéis entre manos, pero es bonito, por eso estáis aquí, por eso es un reto precioso, porque tenemos lo social y lo físico. Esa es nuestra misión. Y claro, pero habéis dicho cosas muy interesantes, porque claro, ese trabajo de lo social no es jugar a poner edificios con los vecinos. No es eso. Tú has dicho bien, ¿no? Como lo has dicho, Colo, y luego ha salido de otras maneras. ¿Cómo es eso? Pues eso no sé, pero que no es ponernos a diseñar todos juntos en la asociación de vecinos, ¿no? No. Yo de hecho hablo de dosificar, claro que con respeto a que puedan profesores, pues que en nuestros tiempos no había profesores, que la libertad de docencia evidentemente, pero hay que, en el plan que se haga de estructuración de toda el área, yo el consejo sería dosificar. Primero, hay que tener en cuenta, creo que son 300 horas teóricas, es así, más o menos. No se termina luego la vida aquí con 4 o 5 añitos de pasar por la escuela 2 horas a la semana de urbanismo. ¿Qué van a aprender? ¿Qué aprendimos nosotros en Barcelona, en la famosa Barcelona? En urbanismo eso es notable y guardo todavía el ejercicio. En el Sánchez Cerdá poner unos bloques de 12 pisos como los de Le Corbusier que no seguían ni la trama, eso es notable. O sea, pero en la escuela tiene que salir unos mínimos y como hay poco margen y hay que cohabitar con los proyectos, con las instalaciones, con la teoría, no sé qué, composición, dibujo, en todo este conglomerado, hay que concentrarse en nuestro tema, que no está en la zorra para bailes. Eso es lo que quiero decir. La vida va a seguir después y vendrán pues, los másters, los cursos de doctorado. Si alguien quiere hacer una especialización, pues, si alguien tiene la vocación de ir a la escala territorial o a la escala medioambiental, pues que coja. Aquí no habrá otras vías, supongo, para que se pueda. O sea, eso yo no estoy en contra. Lo que me ha sorprendido es que da la impresión, en el arranque de esto, y me vais a perdonar mi sinceridad, soy así, ¿no? Hablo así, pero luego yo soy es todo. La mitad es teatro. La mitad, la otra mitad no. 50, 40, 60, pero hay que dosificar, que hay muy poco tiempo, en 300 horas, o sea, hay que sacar y pensar en los 1000 alumnos que pasan pensar en todos, y de esos cuántos se van a dedicar al planeamiento territorial a escala euskalduna. 1, 2, 0. ¿Cuántos megaras van a salir? Ninguno. Evidentemente, megara tiene un sitio en el Massachusetts Regional Planning de Toronto, claro, tiene relaciones con toda esta gente, pero después, de que hagan planeamiento general, ¿cuántos van a ser? 5, 10. ¿Cuántos hay? Peñalba, ¿cuántos equipos? Y uno de los dramas de este país es que en la escala, digamos, de planeamiento, yo ya hice un intento con Estudio 6, cogimos a 6 alumnos así, recién salidos de la escuela, Pacho de Herrero estaba todavía estudiando con los hijos por nuestro equipo, y Zubiría, Ángel de la O, Eduardo Ruiz Arriba y Alberto Zavala. Yo abrí la puerta, este testigo, tú también colaboraste en un trabajo. Y todos fueron urbanistas, ¿no? Entonces, sí, ya lo sé, pero quiero decir
que yo intenté allí, pues que ese árbol luego tuviera ramas y que cuando duró 8 años, luego pues cada rama montara su estudio 7, vaya, y el 8. No cuajó, no hay equipos, vos estaréis a tope de trabajo, ya te lo he dicho, no te he conocido, o sea, no hay equipos. Y de ordenación supramunicipal, pero tenía que haber una escuela en Euskadi, en la Universidad del País Vasco, de planeamiento territorial, pues lo que hay en Inglaterra, no hay nada, no hay ni un equipo, o sea, y entre tanto, pues, menos mal que el territorio de la ciudad lo aguanta todo, menos mal, pero en la poca aportación de vuestro esfuerzo, concentrémonos, yo creo que más claro no puedo hablar. Yo creo que eso, el IVAP también habrá que... Pero mal dirigido, ¿eh? Claro. Bueno, aquí está la opción de que podamos hacer un posgrado, de que podamos plantear un máster en planificación territorial y urbanismo, que podamos colaborar con la antropología para compartir alguna asignatura y que algún alumno pueda hacer una titulación. Podéis invitar a gentes, pues algo se hizo con Antón y con Vicente, que se acaba de ir, o sea, pero se hizo en Deusto un curso, no llegaba más, pero un curso de ordenación territorial interdisciplinar durante 7 u 8 años, y allí participábamos también. Y yo explicaba, pues las laderas, o sea, en aquel máster, venían de todas las disciplinas. Si hemos pasado por todo eso, no se acaba la vida tampoco aquí. O sea, estar tranquilos, o sea, que todas estas disciplinas pueden tener cabida dosificadas aquí y luego es así de claro. Bueno, pues es la hora. Yo creo que habríamos estado aquí horas todos siguiendo con este tema, pero bueno, es lo que ha dado de sí la primera charla. Yo de todos modos, así como moderadora, me arrojo el papel de decir unas últimas palabras, y es que yo quería decir que el mundo está cambiando, por mucho que suene tópico, a mucha velocidad. Yo os había hecho antes una introducción que decía que tenemos dos problemas, o dos cuestiones que son terribles. Un cambio de paradigma, es decir, del modo de pensar, del modo en que habitamos, y vivimos con una incertidumbre y una inseguridad. La incertidumbre se han instalado los dos. El cambio de paradigma, que es en las relaciones sociales, en lo económico y en lo político. La gobernanza es decir, hoy el Estado no puede dar respuesta administrativamente a todas las demandas que se le plantean. Y esto surgió en fin, aquí surge una historia. Está cambiando mucho y no podemos apearnos a ese cargo si no nos vamos a un convento. Y luego yo también diría que muchas de las cosas que se han planteado aquí están muy sesudamente reflexionadas en docenas, cientos, me atrevo a decir miles de artículos y de libros que lo están tratando actualmente, porque esto no está pasando en la Escuela de Arquitectura, está pasando en todos los ámbitos. Hoy en día se investiga lo más de moda es las fronteras del conocimiento. En todas las escuelas de arquitectura está pasando lo mismo. No, y en la de sociología. El 50 aniversario del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona y la pesca estaba en todas las escuelas. Yo para terminar, voy a pedir disculpas porque soy así en causa de desarrollo. Ni geografiako fakultate batean, eta geografiko arloko dabalian, enun nolako behementzia ditzen. Zuen menizantzea, beste arlo bateko, eta ongi etorri, eta segi lania. Baina hemen, beste da garrituko dira. Nere behementzia izan da, eta barkatu zabiren. Bizkat, baina, nik itzaten beste ambiente batean bukatzeko esan goizu, beste historia. Bueno, hau antolatzen torrezen. En León, 40 años. Cuando decimos 40 años, dijo, nunca son 38, suelen ser 44, 45, siempre hacemos trampa. Pero en León, unas jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Abogados de León, para hablar un poco del planeamiento y del futuro del planeamiento y tal. Y había como dos grupos, los arquitectos y los abogados. Hostia, pero tenemos que ser, eran otros tiempos. Pero yo en una se bastante más pandillo que ahora. Me acuerdo que dije, hombre,
tanta normativa, tanta ley del suelo, tanto reglamento, pero fijaros que el ciudad está saliendo de todo esto, tanto planeamiento, tanto tal, o sea, y los abogados, o sea, no, los abogados no es lo que está diciendo este gilipollas, los arquitectos, ¡guau! Esta vaina entre dos colectivos obligados a colaborar. ¿Cómo no vas a colaborar para hacer un plan parcial, un plan general con un asesor jurídico? Es que es imposible, necesitamos. Pero Zapatero a tus zapatos, el tema de la forma, el tema madre, ya me repito más que la cosa, está clarísimo. Espero que me entendáis y me poner tota seria aurrera. Sí, luego, algo de dentro, con el Mr. Villareta, estaré un poco más calladito. Conmigo, ¿te vas a hablar más? Bai, hori da, mamia esker guztioi. No,